Vemos el cráneo, ¿cierto? Desde una forma... Para desarmar un pobrecito. Desde la forma interna sacamos... ¿Qué sacamos de acá? Sacamos la parte del hueso occipital, sacamos una porción del temporal, salió completamente el parietal, salió completamente esta porción, ¿cierto? Del frontal, ¿ya? Y queda expuesto, en este caso, toda la bóveda, ¿cierto? En este caso craneana. Pero estaríamos viendo desde dorsal al hueso esfenoides completo. Importante, fíjense lo que pasa aquí. En el hueso frontal existen estas estructuras que ustedes ven como cavitarias. Hoyitos, justamente. Todos esos hoyitos. Todos esos hoyitos son los famosos senos paranasales. Que en este caso, si están en el hueso frontal, son senos frontales, ¿ya? O el seno frontal. Y el seno frontal es muy importante, voy con la mandíbula, es muy importante porque si yo veo esto en un corte transversal, veo los senos así, pero si veo esto de un corte sagital, estoy viendo los senos frontales desde otro ángulo, y es exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué es importante? ¿Qué debería ir aquí? Sí. El cerebro. Si tengo un meato acústico externo, ¿cierto? Debo tener un interno. ¿Ya? ¿Se acuerdan que le decía que eso es dentro del cráneo? Si tengo un meato acústico externo, tengo un meato acústico interno. Si tú te fijas acá, voy a tener un cóndilo, proceso paracondilar. Por lo tanto, ¿qué es esto? ¿Qué debería ser ese espacio? El foramen magno. ¿Te fijas? Va ahí. Exacto. Ahí. Dime. ¿De qué hueso sale el foramen? Esta es la porción timpánica del temporal. ¿Ya? Pues todo esto es temporal. ¿Ya? Todo esto es temporal. Literalmente todo esto es temporal. ¿Ya? Ahí. Ahora, importante también, chicos, cuando nosotros vemos así, mira, hueso nasal, ¿cierto? Entonces, hueso nasal. ¿Y este hueso que está acá? No. La maxilar, bien, la maxila. Y fíjate que la maxila, ¿ya? También tiene espacios, ¿ya? Y eso no es que esté roto todo esto, sino que hay espacio y que eventualmente existe un seno maxilar, ¿ya? Hay distintos senos paranasales en distintos huesos, eso los vemos en respiratorio, pero lo que es importante entender es que el cráneo en sí está comunicado por distintas como cavernas, digámoslo así, que son estos famosos senos. Y si tú, mira, tienes los senos, un seno maxilar, ¿qué hueso es este? Sigue siendo el proceso palatino, ¿cierto? Del maxilar, completo. Pero si yo avanzo un poquitito más hacia caudal, ¿con quién me encuentro? ¿Qué hueso es este? Palatino. El palatino. ¿Pero qué porción? La horizontal. ¿Y cuál nos faltaba? La vertical. Esa que está aquí. ¿Ya? Porque esto está así. Entonces va la horizontal y baja la vertical. Entonces esta es la vertical. ¿Y entonces qué sería eso? Esto que tú estás viendo, esto No, es... eso. Esto. Sí. Ya, vamos por ahí. Ya. Vamos por ahí. Exacto. ¿Ya? Entonces vamos a tener ahí, ¿cierto? La porción, ¿cierto? Vertical del palatino. Pero en los textos se describe otro hueso, que es el hueso pterigoides. ¿Ya? Pterigoides. ¿Ya? Y ese hueso pterigoides es precisamente esto que está aquí. Esta zona que está acá. Pero el hueso pterigoides, que aparece mucho más descrito en perros, que es ese que está ahí, que se ve de lado, lateral, ¿cierto? Ese que está aquí, ¿ya? Viene relacionado de forma directa con un gran hueso que está en la parte ventral del cráneo, que es el efenoides, ¿ya? Pero antes de meterme al efenoides, que ahí me voy a demorar un poquito, antes de entrar al efenoides, voy a mostrarles este que está aquí. Ese. ¿Qué hueso es este? Si aquí está el cerebro. Y aquí yo les expliqué... Que era como una malla. Exacto, que era como una malla. Que les dije que era como esta cuestión de un colador, ¿cierto? Sí. Y les dije que estaba lleno de perforaciones. ¿No?
Pero véanlo, más que grabar, vean que está perforado, ¿cierto? ¿Cierto? Está lleno de hoyitos. Ahí, ¿cierto? Está lleno de hoyitos, ahí. ¿Sí? ¿Se fijan? Ese hueso es el hueso etmoides, ¿ya? Etmoides. Y lo que tú estás viendo acá es un corte, ¿cierto? Sagital del etmoides. ¿Y qué estás viendo? Solamente una mitad. ¿De qué? De un laberinto etmoidal. Eso es lo que tú estás viendo ahí. Pero el laberinto etmoidal, que es ese que está acá, antes de él aparece esta estructura que está por caudal, que es la lámina cribosa. La lámina cribosa. Entonces, ¿qué es lo que nos falta acá finalmente? La lámina perpendicular, ¿cierto? La lámina perpendicular y eventualmente después el tabique nasal. Pero eso se ve en otros huesitos, ¿ya? Así que tranquilo. Pero esto es el etmoides, ¿ya? ¿Y por qué decíamos eso? Porque aquí vamos a tener la lámina perpendicular, ¿cierto? O sea, perdón, la lámina cribosa, y que se relacionaba específicamente con el bulbo olfatorio, que llega a este nivel. Porque aquí está el cerebro. Entonces el bulbo olfatorio llega aquí y emite, ¿cierto?, esas fibras nerviosas que van a ese nivel, ¿ya? ¿Dónde comienza el incisivo? Aquí. ¿Y dónde termina? De aquí tú lo vas a ver hasta ahí. Hasta ahí. Todo eso es incisivo, ¿ya? Entonces, se dan cuenta que ya ver el cráneo por dentro, entre comillas, ya pierde un poco la complejidad cuando ya empiezas a entender qué hueso hay en cada sector, ¿ya? Tampoco es una cosa así que bruto, que fácil, pero tampoco es una cosa tan insacable, ¿ya? Entonces, importante sí, chicos, que no olviden el tema de los senos, ¿cierto? Senos frontales, ¿ya? Y, ojo, que acá, ahora sí me voy a meter un poquitito más al hueso esfenoides, pero hay otro que quería ver antes. Bueno, aquí no. Ya. Mira, volvamos a esta parte del cráneo. Ah, no, pues mira, antes de eso. Mira, ahí, ¿cierto? Vean esto de frente. Sí, pero también tiene las conchas nasales, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vas a tener acá? Primero, yo les dije que había un hueso que era, ¿cierto? Estaba en el centro de la cavidad nasal, que era una especie de... Exactamente, el vómer. Este es el vómer, ¿ya? El que está acá. Pero ojo, que el vómer también articula con el hueso incisivo, ¿ya? Porque ahí hay una sutura, hay una zona de articulación ahí. Entonces, de aquí hacia atrás, hacia caudal, tengo el vómer, ¿ya? Ahí. Pero el vómer, si tú te fijas, va a estar relacionado, y ahí tienen que ver bien eso, ese vómer con este hueso, que es el tabique nasal. Este tabique nasal claramente está cortado, pero ustedes se fijan y empiezan a ver la última porción donde está el alambre. ¿Ya? Estoy tocando el vómer y el tabique nasal. ¿Ya? Entonces, el tabique nasal va descansando, como les decía, en el vómer, ¿ya? Y eso es importante, chicos, es súper importante. Ahora, ¿qué pasa? Que después vamos a tener las conchas nasales, ¿cierto? Que son todos estos huesitos que están en forma de... son hojas que están plegadas, ¿cierto? Ahí. Y que van a ser parte de las conchas nasales, valga la redundancia. Ahora, si esto lo vemos un poco más hacia caudal, nos vamos a encontrar con esto. Aquí me voy a alejar un poquito. Nos vamos a encontrar con esto, que es, vamos a tener ahí la lámina cribosa, ¿cierto? Ahí está la lámina cribosa. Estos no son los laberintos etmoidales, esto es la lámina cribosa. Los laberintos etmoidales vienen después, ¿ya? Y vamos a tener esta cresta que se puede observar ahí. ¿Se dan cuenta que es como un tabique que los separa? Ya. Eso no es la lámina perpendicular. Eso que está ahí es la cresta Galli. Yo les comentaba que era una cresta como de gallo, ¿ya? Por eso de ahí radica su nombre, ¿ya? La cresta Galli. Después de la cresta Galli viene la lámina cribosa, y de ahí después vienen los laberintos etmoidales, y entre medios viene bajando, ¿cierto?, la lámina perpendicular, ¿ya? Entonces, esa zona es importante. ¿Por qué? Porque se relaciona con esta porción del hueso, este piso,
Y aquí es donde comienza, yo les decía que era como un desnivel, que vamos a tener el primer piso, baja como un escalón, ¿cierto? El segundo piso. Y este primer piso es el que está acá arriba, ¿ya? El que está arriba, que en este caso va a ser el preesfenoides, ¿ya? El preesfenoides. Y el preesfenoides se caracteriza porque va a estar, ¿cierto?, relacionado con la lámina cribosa, la cresta galli, ¿cierto?, el techo, ¿cierto?, asociado al hueso frontal, ¿ya? Toda esa zona de ahí. Pero si bajamos un pelito nada más ahí, en la mitad del escalón vamos a tener esa fisura. Y esta fisura es súper importante. Esa que está, ¿ya? Esa fisura. ¿La ven? Ya. Voy a pasar de aquí hacia allá. Ahí pasó. ¿Se fijan? Entré desde el ojo y salgo ahí. ¿Por qué? ¿Por qué la conexión nerviosa? Sí, alguna en particular que el nervio óptico, ¿ya? Entonces, eso que ustedes están viendo ahí se llama fisura, ¿cierto? Ahí van a tener una fisura quiasmática. Quiasmática. ¿Por qué? Porque va a pasar justamente por ahí una estructura que va en cruz, que se llama quiasma óptico, que es el punto de división, ¿cierto?, de los dos nervios ópticos que va uno a cada ojo, ¿ya? Entonces, eso es importante, muy importante, y si ustedes se fijan, está en negrito. Y si está en negrito es porque en algún momento de la vida se me ocurrió preguntar, ¿ya? Entonces, quiasma óptico, eso no es el quiasma óptico, es el surco quiasmático, ¿ya? Donde yo ingreso ahí y voy a salir en algún foramen, ahí salió, ¿te fijas? Sale por el otro lado. ¿Te fijas? Pero entonces, ¿cuál es El quiasma óptico no es una estructura ósea, es una estructura nerviosa. Ya eso lo vemos en el cerebro. Entonces, lo que preguntó ahí fue el foramen. Sí. O sea, a ver, el foramen es el foramen óptico. Es el foramen, ¿ya? Lo que tú ves ahí, esa fisura y ese surco, ¿cierto?, es el que va a permitir el paso del nervio óptico, ¿ya? Y por ende va a estar el quiasma óptico ahí. Y eso es una estructura nerviosa, ¿ya? Pero lo que yo mostré aquí, eso que está en negrito, eso que está ahí, ¿cierto? Eso que está ahí es el surco quiasmático. Eso es lo que pregunté. Eso es lo que yo pregunté ahí, surco quiasmático. No estoy preguntando por ni el foramen óptico, ni tampoco estoy preguntando por el quiasma óptico, ¿ya? Porque el foramen óptico está aquí, acá adentro, ¿ya? Ahí tampoco está el quiasma óptico, pasa por ahí, está alojado ahí, pero lo que yo estoy preguntando no es el quiasma óptico, ¿ya? Entonces, importante también que después de esa estructura que yo les acabo de mostrar ahí, ¿cierto? El surco quiasmático. El hoyito que está Ahí, ahí. Hasta ahí, ¿cierto? Estamos hablando de un preesfenoides. Después ya bajamos, ¡pum! Nos vamos al primer piso. Y el primer piso va a ser todo esto. Todo esto. Y ese primer piso es el basifenoides, ¿ya? Y ojo, que el basifenoides no lo confundan con el meato acústico interno, con la bula timpánica, ni nada por el estilo. Todo lo que está lateralizado a esta zona es del temporal. Esto que está aquí es del temporal. Esto que está acá del lado es el temporal. El piso, la parte baja, es del, en este caso, que vas a tener un poquitito así, ¿cierto? Ay, perdón. La lámina cribosa, ¿cierto? Después viene esta estructura así como una cara fea, ¿cierto? Y vamos a tener el surco quiasmático, donde van el quiasma óptico, y de ahí, ¿cierto? Después de eso viene el basifenoides. Pero por los lados tú también vas a tener estructuras
que en este caso son del hueso temporal, donde va a estar el metaacústico interno, ¿cierto? Y todas las otras estructuras, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que esta parte de abajo, ¿cierto? Es la que a ustedes les va a importar, esta de aquí, porque ahí es donde descansa la parte ventral del cerebro, ¿ya? Y eso es importante desde el punto de vista anatómico, porque desde esa porción basilar, o la porción ventral del encéfalo, salen la mayor cantidad de nervios craneales, nacen de ahí, de esa porción. Y por ende, ustedes se dan cuenta de que todos los forámenes, o la gran mayoría de los forámenes nerviosos, salen de esta porción. Miren, ahí va uno. Estoy tirando todos desde la parte ventral. Ahí va otro. No sé si alcanzó a salir, pero ahí hay otro. Ahí hay otro. Ahí hay otro. Empezamos a repetir. Entonces todos salen de aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener importante? Ya viendo eso, entendemos que esta porción es la porción basilar, ¿cierto? O es el basifenoides. Por lo tanto, esto, ¿qué es lo que describe también? Es que esa porción, ¿cierto? Del basifenoides tiene estos dos procesos, ¿cierto? Que dijimos que este era el hueso pterigoides, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Ya. Entonces vas a tener estos dos ganchitos, estos procesos pterigoideos del basifenoides. ¿Ya? Tiene apellido. Tiene nombre, segundo nombre, apellido materno y paterno. ¿Ya? Tiene todo. Procesos pterigoideos del basifenoides, que son estos dos ganchitos como colitas como aleta de tiburón. ¿Ya? Importante. Entonces ya aquí empieza a tomar un poco de forma la cosa. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces, importante, este hueso, este que está acá, va a ser súper determinante porque este es el que les va a dar como toda la estructura, toda la forma, porque después viene este pequeñito. Y aquí, ¿cierto? Tú obviamente vas a posicionar esto. Lo primero al momento de posicionar es entender a dónde va esta cuestión. Entonces tú dices, ok, están los surcos, ¿cierto? Que van a juntarse como una especie de triángulo, ¿cierto? Que van hacia craneal, hacia oral, y estos que se abren, ¿cierto? Van hacia caudal. Ya. Entonces esto es hueso frontal. Si esto es hueso frontal, y yo lo veo de frente, esto lo estoy viendo desde adelante, ¿qué voy a ver? ¿Lámina cribosa o laberinto etmoidal? Si lo veo de craneal. Desde la nariz hacia caudal. Laberinto etmoidal. Laberinto etmoidal. Entonces, ¿qué estoy viendo yo aquí? Laberinto etmoidal, ¿cierto? Laberinto etmoidal. Y por ende, entre medio, ¿qué estoy viendo? ¿Cresta gali o lámina perpendicular? Lámina perpendicular. ¿Se dan cuenta? Que es distinto verlo así a verlo así. Porque ahí, ¿qué estaría viendo yo al fondo? La lámina cribosa La cresta y la cresta gali. ¿Se dan cuenta? Que es distinto verlo desde caudal a verlo desde oral. El laberinto etmoidal. Ya. Anótalo. ¿Ya? Y eso es importante, chicos, porque esa cuestión, acá eventualmente vas a tener los senos frontales desde otra vista, porque seguimos estando en el hueso frontal. ¿Ya? Vamos a tener, mira, si yo tengo un foramen supraorbitario, o sea, el infraorbitario estamos claros que está allá. Pero mira, se comunica. El foramen, lo grabo ya de nuevo. Ya de nuevo, mire. Uy, listo ya. Haciéndole los gustos a los estudiantes. Profe, así se aprende mejor. No podemos perder. Espera. Ya, a ver, mira, importante, ¿por qué esto es importante? No es porque yo lo diga. Te lo digo. Mira, si tú tienes la órbita, ¿cierto? Y yo les dije que el nervio supraorbitario iba a bloquear o inervar más que bloquear, iba a bloquear, a inervar, ¿cierto? La zona palpebral superior, ¿cierto? Ese nervio, ¿de dónde sale? Porque no viene de acá arriba, porque emerge desde ahí, sale desde ahí, ¿ya? Entonces, ese nervio eventualmente va a tener ese paso, ¿cierto? Que es el que yo les mostré anteriormente. Bueno, el que está ahí, ya, el que está ahí, el que está bajito de la órbita, ¿cierto? Que es el mismo que les mostré anteriormente.
hacia arriba. ¿Ya? Que es exactamente lo mismo. Ahí está, ¿ya? Entonces es el foramen supraorbitario, pero que tiene un foramen, ¿cierto?, en la porción ventral y tiene una salida por dorsal, ¿ya? Eso es importante también. Ahora, mira, si yo pongo esto así, pongo mirando hacia ustedes lados, y voy a pasar por este foramen, mira, y salí para allá. ¿Desde dónde estoy pasando? Bueno, acá su compañera ya lo vio. El surco quiasmático. ¿Se fijan? Y por ende, si está el surco quiasmático, yo perforé y pasé por el foramen óptico. ¿Y qué? Está preguntado. ¿Foramen óptico? Sí, preguntado. En algún momento de la vida. ¿Se fijan que está con una flecha negra? Entonces, spoilers. Ya, todas las flechas negras, rojas, azules de colores, ya, esas son posibles preguntas que en algún momento sí hicieron. ¿Ya? ¿Qué se ha preguntado de este hueso? El foramen óptico, el supraorbitario. Y aquí eso, ¿no? Un poquito, porque la lámina perpendicular la ha preguntado acá. ¿Ya? Son importantes esos huesos, chicos. ¿Ya? De ahí los demás forámenes, que son importantes, ¿cierto? Los vamos a ver en neuro, ya que son los que me interesan más. ¿Ya? Ahora, que son los de salida de pares craneales, como el órbito redondo, el foramen rasgado y todo lo demás. ¿Ya? Ahora, esto rasgado o rajado. ¿Ya? Otra cosa que es importante, chicos, que cuando vemos comparaciones, ¿ya? Vemos comparaciones, no voy a hacer break. Ahora. Antes, pues, ¿no? Pues sí, pues. Claro. Entonces termino, cierro la bola o quieren hacer 5 o 10 minutitos de break. Vamos. Hagamos 5 minutitos y de ahí vemos las comparaciones.